También eran sensibles a plagas y enfermedades. Ah, mira, que ven ustedes, yo tenía mala información. Entonces ya vimos las fotos de deficiencias con ustedes. Déjenme traer otra foto, que aquí la tenía a la mano. Déjenme ver. No la encontré. Habíamos comentado que el nitrógeno es un arma muy poderosa en la agricultura, pero al mismo tiempo peligrosa. Hay sistemas de producción donde se pasan de dosis. Frecuentemente en los sistemas intensivos bajo invernadero se pasan de dosis y eso hace que se manifieste lo peligroso del nitrógeno. Una parte de lo peligroso es que tiene un crecimiento vegetativo más fuerte a expensas del crecimiento de reproductivo, es decir, aparecen más hojas y menos flores. Otra parte es que se hace más susceptible a plagas y enfermedades las plantas y baja la calidad del fruto. Me parece que también habíamos visto esta. Este es un ejemplo. Hay muchísimos donde la presencia del nitrógeno en altas dosis mejora la manifestación de ciertas enfermedades. La que estaba tratando de conseguir era también de plagas, porque me parece que está todavía más dramática que la de enfermedades. Y yo creo que me está ganando las ganas de ir a buscarla. Esa transparencia. Nada más déjenme hacer otro intento. Y les prometo que si no la encuentro, me regreso. ¿Todavía están ahí? Más bien, están viendo. Esta es la de enfermedades. ¿Están viendo la de enfermedades todavía? Sí, profe. No, hay una que dice plagas. Y aquí viene la de plagas. Se me van escondiendo en diferentes presentaciones. Miren ustedes, ya vimos la del nitrógeno en las enfermedades. Y aquí tenemos esta que me parece sorprendente. Cuando tenemos una planta de cebada en condiciones deficientes, vean ustedes las cantidades que hay después de 21 días de desarrollo de áfidos. Como quiera son ya considerables, 470. Es decir, que estaba infestada por áfidos. Al subirle
y este es lo peligroso del nitrógeno. Al subirle la dosis de nitrógeno, ni siquiera en exceso, sino simplemente a las cantidades óptimas, se incrementaron las plagas de 470 áfidos por planta a 2.434. Saquen sus calculadoras y díganme en términos relativos cuánto se incrementó la incidencia del áfidos en cebada por la presencia de cantidades óptimas de nitrógeno sin haber resuelto otras deficiencias. Eso es claro. Más bien es necesario aclararlo, sin haber resuelto otras deficiencias que pueda tener la planta. Solamente resolvimos la deficiencia de nitrógeno. Sí se ve que crece mucho, pero vean ustedes, llena de insectos. ¿Cuántas veces es superior 2.434 a 470? 5 veces, profe. Entonces subió el 500%. O el 400%. ¿Cuál sería? ¿El 500% o el 400%? Creo que el 500, profe. 500% subió. Eso es totalmente fuera de lugar. Este es el único nutrimento que en cantidades óptimas, ni siquiera en excesos, promueve el ataque de plagas y enfermedades. ¿Cómo hacerle para que esto no se manifieste en cantidades óptimas? Pues resolviendo las otras deficiencias que van en sentido contrario. Sentido contrario significa la disminución de plagas y enfermedades. No se diga en excesos de nitrógeno. En excesos de nitrógeno, ¿cuántas veces es superior 8.360 a 2.400? $3.5 veces superior, profe. Es 3.4 veces mayor, ¿no? Entonces, 300%, más del 300% de incremento cuando pasamos del óptimo al exceso. Ahora imagínense ustedes que hubiésemos pasado de la condición de deficiencia por no haber calculado bien la dosis de nitrógeno, hubiésemos pasado a la condición de exceso. ¿Cuántas veces es superior 8.360 a 470? 17 veces, profe. 17.7 veces. 17. Estos son 1.700% mayor. Ese fue el incremento, 1.700%. 17 veces más. No me imagino una planta que tenga esto, ¿eh? Entonces es por insecto. Entonces realmente estaba totalmente infestada, ¿eh? Esta situación, aparte de demostrar que manejando mal el nitrógeno, tenemos entonces mayor probabilidades de atraer plagas y enfermedades, y sobre todo en hortalizas. Esto es una situación preocupante, porque lo que comúnmente se le ocurre al técnico, bueno, si tiene áfidos, si tiene más, pues le aplicamos más insecticida, ¿no? Eso es lo común cuando lo que sucede es que está mal nutrida. Por razones que aquí mismo se ve. Cuando le aplicamos exceso, tiene una cantidad exageradamente alta, ahora sí, redundando, exageradamente alta de aminoácidos. Asimismo vamos a ver que va a haber una cantidad relativamente alta de azúcares. Entonces, aminoácidos y azúcares en el conducto floema que anda circulando de un lado para otro, ofertando para ver qué tejido está solicitando más aminoácidos y más azúcares para seguir creciendo. En ese transecto, los áfidos detectan que existe ese conducto lleno de lo que a ellos les gusta. A ellos, a los insectos, les gusta la alimentación básica, la glucosa, el aminoácido, lo más sencillo. Ellos ya construirán con base en eso. Y si detectan que en algún sitio tienen esas dos cosas, entonces inmediatamente todo el mundo se da cuenta. Yo no sé cómo le hacen para mandar traer más. O se reproducen o mandan a traer más, no sé, pero vean ustedes, una planta llena de esto. Pues es una planta más bien aquí ya se transformó más que una planta, es un áfido, grandotote.
Todo esto por culpa de manejar más nitrógeno en el sistema de producción. Pero esto trasciende a nosotros mismos. Trasciende a nosotros mismos. También esta la habíamos visto, ¿verdad? A ver, desmiéntanme si ya la habíamos visto. A mí se me hace que sí. Bueno, cuando menos introdujimos una nueva. Y esta me servirá para explicar cómo es que las plantas modificaron su metabolismo para preferir al nitratos como fuente de nitrógeno. ¿Cómo es que las plantas modificaron su metabolismo? Ya dijimos por qué lo modificaron. Porque primero son los microorganismos que llevan todo el nitrógeno hasta nitratos. Llegan las plantas superiores y requieren nitrógeno. ¿Y qué encuentran en la solución nutritiva del suelo? Nitratos. ¿Y qué dicen las plantas? Pues comemos nitratos. ¿Cuál es el problema? Adaptamos nuestro metabolismo a nitratos. Aunque tenga que invertir más energía, pero ahí está el nitrato trabajando. Bien. Una de las adaptaciones en el metabolismo es que pueden consumir las plantas nitratos sin hacer problema dentro de sus células. Tienen la capacidad para almacenar los nitratos. En las vacuolas de cada célula lo almacenan para tiempos que tienen una menor abastecimiento. Lo almacenan. Esa es una de las adaptaciones. En cambio, no pueden o no tienen la capacidad de almacenar el amonio y llega el momento en que después de absorber mucho amonio, comienza a ser tóxico. El nitrato no. El problema está en nosotros. Al consumir las hortalizas de hoja, porque las células de la hoja tienen una vacuola muy grande y es a donde se almacenan más, estamos consumiendo una gran cantidad de nitratos. Y si esto lo hacemos de manera frecuente, nos surgen diversas enfermedades. Una de ellas es la metahemoglobinemia. Y hay otras complicaciones que surgen en nosotros. Por tanto, esto demanda que estemos aportando lo que la planta está requiriendo en nitrógeno para que ésta no tienda a la necesidad de acumularse. Y los esté utilizando conforme los vamos adicionando. En el ambiente también es un problema peligroso a través del enriquecimiento de los cuerpos de agua, donde el llegar tanto nitrógeno favorece el crecimiento del lirio acuático, como en la presa Endó. Con primeramente la muerte de este cuerpo de agua. Los lirios consumen todo el oxígeno, entonces no puede haber peces. Y todos los restos de lirio que caen al interior sufren una descomposición que da lugar a anaeróbica fuerte, que da lugar a mal olor. Pero sobre todo a criaderos de aquí de mosquitos, que tenga cerca un cuerpo de agua con lirio como el que está aquí, la cantidad de mosquitos que hay es enorme. Eso ya lo sentí cerca de la presa Endo. Con base en todo lo anterior, se requiere un uso racional del nitrógeno. Y eso es lo que vamos a hacer. Hacer un uso racional del nitrógeno. Para eso necesitamos conocer cuánto nitrógeno requiere nuestro cultivo y cuánto nitrógeno oferta nuestro suelo para ver si hace falta. Siempre va a hacer falta. Siempre va a hacer falta si proyectamos el potencial de producción que tiene cada una de nuestras especies en nuestra zona.
Comencemos al cálculo de la demanda del cultivo. Una pregunta para ustedes. ¿No vimos con ustedes el maíz de alto rendimiento? ¿No recuerdan? El de Estados Unidos, profe. Ajá. El de Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Sí, profe, sí lo vimos. Profe, sí lo vimos. Entonces teníamos más adelante. Les estoy repitiendo algunas cositas más adelante. Sí lo vimos. Entonces probablemente vimos a David Ula y a Dowdy. Y les decía yo que consiguieran esta revista que se publica cada año. Ya está la revista del 2020 para que dé los resultados del 2019. Esta es la revista del 2019 que dio los resultados del 2018. Establecen... No, pero todavía no. Eso ya lo vimos. Entonces, veamos pues. Lo vamos a saltar. Demanda o absorción total por tonelada de producción para la demanda del cultivo. Este dato, afortunadamente, está para el maíz y para muchas especies cultivadas. Aquí les doy la bibliografía a donde lo pueden conseguir. Estos son puntos ya específicos, pero si no, pueden preguntarle a Google. Y rápidamente entonces les dará información de cuánto demanda su cultivo por unidad de producción. Y en ese sentido, tenemos estas demandas de nitrógeno en cereales. Para producir una tonelada de grano o de semilla, se requieren maíces nativos 25 kilos que la planta debe consumir. Y en maíces híbridos, 19.5. El maíz híbrido es más eficiente. Esa es una de las explicaciones de por qué baja tanto de 25 a 19. Es más eficiente en distribuir sus reservas de minerales y de fotosintatos hacia el grano. Es decir, su índice de cosecha es mucho mayor de grano que dentro de la biomasa total con relación al maíz nativo. Por eso es que requiere menos nitrógeno para construir sus hojas, tallos, raíces, y la mazorca quedará 1 tonelada. Otra de las razones por las cuales requiere menos el híbrido, menos nitrógeno para producir 1 tonelada, es que se está disminuyendo peligrosamente el contenido de proteínas del grano en los híbridos. Pero quienes construyen los híbridos, eso no es de interés, debido a que el maíz con el que es construido, o el propósito para el cual es construido, tiene otros usos. No es tanto para la alimentación humana. La alimentación humana sería en México sobre todo. Pero en otras partes, por ejemplo en Argentina, que produce más que nosotros maíz, es para la industria. Para alimentos balanceados para la industria. Entonces ahí más bien andan buscando azúcares, o sea, todo lo que es carbohidratos y aceites. Proteínas no tanto. Por eso no preocupa. Y estamos consumiendo entonces maíz con cada vez menor contenido de proteína. Si esto llega a las familias de subsistencia, eso es dramático. Pero si lo consumimos nosotros no tiene la mayor importancia. Porque nosotros consumimos algo de leche, consumimos algo de huevo, consumimos algo de carne y consumimos algo de frijoles, montones de proteína. Entonces no tiene la mayor importancia esto. Para nosotros, pero para las familias de subsistencia sí. Este es un llamado para que ustedes vean en qué situación estamos. Bien,
Entonces, regresando a lo que estamos en el maíz. Para producir 1 tonelada de grano, en maíces híbridos requerimos 915 kilos de nitrógeno que la planta absorba. Asegurar que la planta se los coma. No es lo que vamos a adicionar. No, es lo que debemos de asegurar que la planta coma. Y 25 kilos de los maíces nativos. De tal manera que, con un ejemplo que hagamos, para un maíz híbrido de 9.5 kilogramos por tonelada, si lo proyectamos a 12 toneladas por hectárea, ¿cuál será la demanda? 12 por 19.5, 234 kilogramos de nitrógeno por hectárea. ¿Esto por qué surgió así? Porque esto viene, espérame. Esto viene de que vamos a hacer el ejemplo para ¿por qué 12 toneladas por hectárea? Ah, porque el señor Álvaro me lo dijo. Es decir, mandó su muestra al laboratorio para que le hiciéramos interpretación y sus recomendaciones respectivas. Hasta el momento de hacer la recomendación para nitrógeno, pregunté al señor Álvaro, ¿cómo están los rendimientos de la zona? Y con los que él tiene, que eran menos de 12, y con los que tienen otros agricultores que ya andan en 12, le dijimos, ¿qué tal si proyectamos su híbrido a 12 toneladas? ¿Usted cree que aguante 15 toneladas? Decía yo, como que tengo dudas, decía el señor Álvaro, como que no me da para 15 toneladas. No sé qué vaya a gastar más fertilizante, porque yo le decía, eso implica que tiene que aportar más fertilizante. Usted dice, mire, déjemelo en 12 toneladas por hectárea y ya veremos cómo se va desempeñando y poco a poco. Lo cual fue una decisión muy correcta, porque ustedes se dan cuenta cómo David Ula, que es este, cuando comienza a cultivar maíz y a reportar sus resultados fue en 1994. Y comenzó él con un rendimiento de 12 toneladas por hectárea. Y de ahí fue creciendo, hasta llegar actualmente a las 40 toneladas por hectárea. Entonces le dije al señor Álvaro, vamos a comenzar con 12. ¿Qué le parece? Me parece bien, porque yo no las he obtenido, pero sí hay en la región algunos compañeros que son buenos en producción de maíz y sí las han obtenido hasta un poquito más, con la lluvia que cae. Con la lluvia de semitropical o tropical, no sé exactamente, pero es ahí en Veracruz. Entonces, este rendimiento, el que estamos proponiendo nosotros como meta, tiene ese antecedente. Entonces, ese es un dato que ustedes tienen que investigar para cuando quieran hacer una recomendación. Imaginen ustedes que yo llego con el señor Álvaro y le digo, ¿qué tal si su maíz híbrido, porque ya me había dicho en la hoja que dejan ahí en el laboratorio, la hoja de registro, ¿qué tal si su maíz híbrido lo proyectamos a 10 toneladas, a 9 toneladas por hectárea? ¿Qué tal si le hubiera dicho? A decir, no, pues ya para qué, si yo ya la obtengo. Eso ya quedó atrás para mí. Yo quiero más, por eso le envió la muestra al laboratorio. Entonces, en lugar de que yo le propusiera el rendimiento, yo le pregunto a él, ¿dónde anda usted ahorita? Para seguir creciendo si las condiciones de la región lo permiten, es decir, sobre todo la precipitación. Eso es lo que tienen que averiguar ustedes de cada cultivo, hasta dónde, para no regarla. Yo la hubiese regado si le hubiera propuesto 9, es decir, no, entonces, ¿para qué le envié al laboratorio? Si yo ya tengo 9, es lo que me hubiese dicho. Por lo tanto, a eso se refería una introducción que hicimos cuando el pH, conocer el sistema de producción al cual vamos a hacer la recomendación. Si tuviese riego,
Entonces podríamos proyectar más, sobre todo de una región de semiárida, en los distritos de riego, donde hay mucho más sol que allá, mucho más sol que en Veracruz. En fin, entonces para 12 toneladas por hectárea, con una extracción por tonelada de 19.5, la demanda es 234 que tenemos que asegurar que coma. Entonces ya tenemos 234 aquí. Quedamos en que le íbamos a quitar esto porque íbamos a diversificar con base en lo que está sucediendo este año. Ahora conozcamos cuánto va a ofertar el suelo. El suelo de don Álvaro. Y decíamos hace un momento, el nitrógeno está aquí en la materia orgánica y el nitrógeno inorgánico. Ahí está. Entonces necesitamos transformar esa oferta y hacer todas las consideraciones posibles. A partir de la materia orgánica que nos da el laboratorio y a partir del nitrógeno inorgánico, que es lo que vamos a hacer aquí. Estos dos datos son los que vamos a manejar. Podemos hacer consideraciones del cultivo anterior, si quieren ustedes adicionar las pajas. O si van a adicionar abonos orgánicos, también los sumamos. Y si hace falta, aún así, planteemos la necesidad de agregar biofertilizantes. Primeramente, de lo que estamos seguros es de la materia orgánica y el nitrógeno inorgánico. Aquí está. ¿Cuál es la oferta que nos da la materia orgánica del señor Álvaro? Esta. Más, ¿cuál es? Ya está, la oferta está dada de nitrógeno inorgánico. Aquí está. Súmenos los dos y tendremos la oferta total del suelo y después habrá que sumarlos de forma ponderada para conocer la oferta efectiva del suelo. Y aquí está la oferta efectiva del suelo. Se suman los dos, tenemos la oferta total, pero si lo sumamos de forma ponderada, tenemos la oferta efectiva. Hagamos primeramente esto y después expliquemos estos factores, punto 8 y punto 4, ¿por qué diferentes? Y el señor Álvaro, me parece que ya les había comentado, me dice, mire, los suelos son similares. Son similares, altos en materia orgánica todos, francos todos, pH extremadamente ácidos todos, esto ya lo corregimos. Tendríamos que corregirlo primero, ya lo hicimos. Según lo que en la estrategia, en la ruta que llevamos, ya lo debimos haber hecho. Como ya lo hicimos, entonces estaremos en posibilidades de disponer del nitrógeno que está aquí. Porque en un suelo que tiene un pH extremadamente ácido, en promedio 4.1, estaba entre 4 y 4.1 el promedio. No habría posibilidades de una actividad microbiana fuerte para disponer del nitrógeno que está aquí adentro porque requerimos la actividad microbiana. Afortunadamente ya lo hicimos, ya echamos a andar los microorganismos y ahora sí podemos calcular cuánto nitrógeno nos va a ofertar la materia orgánica, pero de forma aprovechable. Y decíamos, el señor Álvaro dice, no, pues casi lo mismo. Hasta él se dio cuenta y dice, pues casi lo mismo. Hágame una sola recomendación, junte las tres. Y hágame una sola recomendación, porque cuesta cada recomendación. Entonces dice, no, hágame una sola, con esa trabajo. Fue muy práctico. Y sabía lo que tenía. Es decir, vio los suelos y dice, no, pues casi lo mismo. Como que ya tenía cierta experiencia el señor de otros análisis. Por esa razón, hice un promedio de materia orgánica, que es 3.5%, y un promedio de nitrógeno inorgánico, que es 13.9 miligramos por kilogramo de suelo. Con esos dos datos,
yo calculo la oferta que tiene nuestro suelo. Bien, materia orgánica. Habrá que entonces reconocer lo siguiente. El nitrógeno en la materia orgánica está sobre todo en las sustancias húmicas. Aquí. Este nitrógeno a la planta no le interesa. La planta quiere comer y come amonio y nitratos. Transformemos este nitrógeno a amonio y nitratos. Para eso acudamos a la actividad microbiana. Ellos saben cómo hacerlo. Démosle las condiciones para que los microorganismos trabajen. Y se las acabamos de dar, porque acabamos de encalar. Si le hubiésemos dejado el pH extremadamente ácido, los microorganismos hubiesen dicho, así no puedo trabajar. Equivaldría, en el caso nuestro, a que los enviaran a trabajar al ranchito en sus prácticas de mediodía con una acidez extrema en el estómago. Acidez extrema en el estómago. No iban a rendir. Y además es peligroso para ustedes hacer eso. Una acidez extrema que valdría que tuvieran ya úlceras. Y que por alguna razón extraña, la sed que les va a dar, la quisieran calmar con un refresco o con una cerveza, alguna úlcera pudiera reventar y desangrarse. Es dramático eso, no se crean tanto. No, entonces miren aquí esta materia orgánica entonces, que es 3/4 partes de sustancias húmicas, deberemos liberar este nitrógeno hasta amonio y promover la actividad microbiana como decíamos. ¿Cómo se promueve cuando le ponemos urea? Urea es orgánico, pero de síntesis química, pero artificial, no artificial no. Sintética pues. Es orgánico porque miren, el carbono está en la parte central y yo lo que sé en la química orgánica es que es la química de los compuestos del carbono en la parte central. Este requiere ser mineralizado también, pero muy sencillo para los microorganismos del suelo, la despedazan toda y la llevan a amonio. De eso no hay problema. La enzima ureasa saca el nitrógeno de aquí y lo transforma en NH4. En cambio, el nitrógeno de acá, este, lo va a hacer, sí, pero a un ritmo entre el 1 y el 4%. Vean ustedes la enorme diferencia. Por un lado, 100% de transformación. Por otro lado, del 1 al 4%. El 1 cuando tiene unas restricciones más fuertes, como si hubiésemos dejado el pH. A lo mejor hubiera sido menor del 1%, porque solamente los microorganismos más fuertes podrían trabajar en esas condiciones extremas de la acidez. El 4, cuando tuviésemos resuelto todo. Humedad, temperatura, aireación. Y lo que tiene problemas que va a tener seguido en Veracruz no es humedad, que llueve, no es temperatura porque hace calor, sino va a tener para la actividad microbiana problemas de oxigenación, que en ocasiones llueve tanto que los terrenos se saturan o se inundan. Todos los microorganismos comienzan a ahogarse. Hasta que se desaloja, vuelven a aparecer los microorganismos. Entonces se detiene. Por eso es que vamos a ser cautos y nosotros vamos a trabajar con un ritmo del 2%. Me parece que aquí lo hacemos a un ritmo del 2%. Es decir, del 100% que hay aquí de nitrógeno, solamente va a salir un 2. De cada 100, solamente salen 2. Decíamos, promediamos la materia orgánica
3.5% y aquí tenemos la base de cálculo. 3.5%. Transformemos esta materia orgánica a toneladas por hectárea. Y aquí están. A toneladas por hectárea. Para eso requerimos, como aquí dice, el peso del suelo. Y en este caso estamos haciendo el peso del suelo. Déjenme ver, lo estamos haciendo diferente a 25 centímetros de profundidad. Estamos haciendo a 25 centímetros de profundidad. Aquí está. Peso del suelo es, dentro de la fórmula de densidad aparente, despejamos peso, pasamos volumen para acá y sería densidad aparente por volumen. Densidad aparente, como un suelo de textura media, aquí el laboratorio no nos lo da, porque es un análisis anterior al 2018. Los actuales ya lo traen, ya no tienen necesidad de ustedes de acudir a las densidades aparentes clásicas de los suelos de textura media. Me parece que eso lo pusimos, ¿a dónde lo trabajamos antes? Lo pusimos en otro ejemplo. Para calcular la materia orgánica. Ah, sí es cierto. Eso fue en el capítulo anterior. Ahora estamos en nitrógeno. Entonces eso ya lo sabemos. Calcular el peso del suelo. Este es todo el peso del suelo, dentro del cual el 3.5% es materia orgánica. ¿Y cuánto fue? 113.75 toneladas. Por hectárea, aquí faltó. Por hectárea de materia orgánica. De materia orgánica es el primer paso. Entonces ya sabemos esta materia orgánica que tienes 103.75 toneladas de esto. Ahora de esto, el 5% es nitrógeno. El 95% restante, ¿qué es? No ven tanta letra. Todas esas letras son el 95% restante. Y aquí faltan, ¿no? Letras. ¿Qué hay en cada esquina de este Carbonos. carbono? Exactamente. Sí faltan todos los carbonos, los oxígenos, los hidrógenos, todos. Todo esto es el 100% y solamente el 5% es nitrógeno. ¿Cuál es el 5% de 113 toneladas? Calcúlenlo. Entonces tenemos 113.75 toneladas de esto. 113.75 toneladas de MO. Donde el 5% es nitrógeno. ¿Cuánto será? 5.68 toneladas. 5.68 toneladas de nitrógeno. Aquí está, este nitrógeno. Orgánico. Pero es demasiado, ¿no? 5.680 kilogramos de nitrógeno. ¿Y cuánto requeríamos? ¿Cuál era la demanda? Para las 12 toneladas de maíz. ¿Cuál era la demanda? 234. 234 y aquí tenemos 5.680. ¿Qué nos preocupa? ¿Cómo no nos va a preocupar? ¿Qué le va a decir la planta cuando llegue y le dice, pues ahí lo tienes, la materia orgánica? ¿Y qué te va a decir la planta? Tienes de más, ¿qué vas a decir tú? ¿Y la planta qué te va a contestar? Que no está disponible para... Sí, que Sí, pues, parecía,
Pareciera que no hubieses llevado el curso de nutrición, te va a contestar. Yo lo que quiero, una y otra vez lo vamos a repetir, es nitratos de amonio, independientemente de dónde venga, ¿eh? La planta no va a tener objeciones. Si le mandamos nitratos de fertilizantes, le saben igual que el nitrato de la materia orgánica, que el nitrato de la composta. No hay diferencias. Entonces la planta dice, no, esto no me sirve. Transfórmamelo. Muy bien, pues vamos a transformárselo. Pues aquí están las 5.69 toneladas. Ahora, decíamos, esto lo habíamos puesto aquí. De cada 100 kilos que hay en la materia orgánica de nitrógeno, solamente se van a transformar en nitrato y amonio con base en el índice de mineralización. Este es el índice de mineralización del 1 al 4%. 1 o menos cuando tienes una condición totalmente adversa, como por ejemplo hubiéramos dejado el pH extremadamente ácido. Ya se lo corregimos, entonces ya se repuso. Pero tampoco le vamos a poner 4, porque le decíamos va a tener muchos días inundado. Todos los oxígenos requieren condiciones aeróbicas para transformar todo su nitrógeno hasta amonio y nitrato. Como medida de precaución le damos un 2 de mínimo riesgo, un 2%. Entonces aquí, de cada 100 kilos salen 2. ¿Cuántos kilos tienes de nitrógeno? 5,680 kilos. ¿Cuánto saldrá? Hagan la regla de 3. Si aquí dice, de cada 100 kilos van a salir 2. De 5,680 kilos, ¿cuántos saldrán? En forma aprovechable. $113.64. Veamos si le... ¿Quién eres tú? ¿Eres el mismo de hace rato? No, Martínez Mora. Martínez Mora Reyes. Y el de hace un momento, ¿quién era? Estoy pasándoles lista. Lerdo Aguilar, profe. Aguilar, Pedro Aguilar. No, mi nombre es Oscar Lerdo Aguilar. Ah, Lerdo. Muy bien. Cuarto 6, digo, cuarto 6. Hace rato estaba con el cuarto 6 y el cuarto 7. Muy bien. Muy bien, Oscar. Entonces, ¿cuánto me dijo? Martínez Mora Reyes. 113 kilos. Así es. Yo lo redondeé a 114, ¿no hay problema? ¿Podemos proceder? Sí. Perfecto. Entonces, miren ustedes, ya tenemos la primera parte. Aquí tenemos 114 kilogramos. Ahora, del nitrógeno inorgánico, ese ya está para ser comido. Y dice que en promedio hay 13.9 miligramos de nitrato y amonio por kilogramo de suelo. ¿Cuánto habrá en una hectárea? Solamente hay que transformarlo. Hagan la regla de 3 entonces. Aquí dice 13.9 miligramos, aquí dice arribita, de nitrógeno inorgánico, nitrato y amonio, por kilogramo de suelo. ¿Cuánto habrá en una hectárea? Transfórmelo. Y después me quedan todas las anotaciones aquí, de las que le estoy diciendo, y después se me olvida quitarlas. Entonces aquí sería cuánto en una hectárea. Hagan la regla de 3. ¿Sí la están haciendo?
Les decía yo que deben asistir a esta clase con calculadora para poder dar recomendaciones. De otra manera no se puede dar recomendaciones. No escucho propuestas. Yo ahí no le entendí muy bien, profe. Es que estoy poniendo aquí una ayudadita. Es lo que estoy haciendo, porque veo que nadie me contestó, pues tengo que hacer algo, ¿no? Entonces estamos partiendo del dato del laboratorio. Dice el dato del laboratorio, tengo 13.9 miligramos de nitrógeno inorgánico en 1 kilogramo de suelo. Todo está expresado así, miligramos por kilogramo, miligramos por kilogramo. ¿Cuánto? En 1 hectárea. ¿Cómo ven? ¿Se puede hacer la operación así como está? No, profe, necesitamos saber cuántos kilos de suelo tiene una hectárea. Pues ya la saben, por eso es que ya no lo puse. Se me olvidó. Aquí está. Bueno, acá está. 1 hectárea tiene 3.250 toneladas a 25 centímetros de profundidad de suelo. ¿Cuántos kilos son? $3.250.000 kilos. Exactamente. Entonces quitamos esto, que no se puede hacer la operación. 3 punto. Aquí le voy a enseñar un truco. Por 10 a la 6. Por 10 a la 6. Hagan la operación. Kilogramos de suelo. Profe, serán 45.17 kilos. Exactamente. X es igual. ¿Por qué me sale tan pequeñita? Estará afectada por el índice o porque dónde salió esa X tan pequeña. Acá la ponemos. Va a ser igual. 40 y qué? 45.17 kilos. 7 kilos. Es lo que te da tu calculadora. Veamos qué dio Sí. aquí. Sí, mira, está. Muy bien, muchacho. ¿Tú quién eres? Martínez Mora. Entonces estamos de acuerdo. Aquí está, todo lo que estábamos haciendo estaba aquí anotado, nada más que para que ustedes hicieran algo, pues, para si no los tomo en cuenta, pues se molestan. Entonces, ya hicieron algo y cuando menos coincidimos en esos 45.2,
kilogramos de nitrógeno por hectárea. Entonces, a partir del nitrógeno inorgánico tenemos 45.2 kilogramos de nitrógeno por hectárea, y a partir de la materia orgánica tenemos 114. Tenemos 40 y ¿qué? Díctemelo otra vez, 42. 45. 45. 45.2 kilogramos por hectárea. Decíamos, si sumamos estos dos, ¿cuánto nos da? Y es la oferta total. Súmenlos. 159.2. Quitamos este de aquí. 159.2 kilogramos por hectárea. Esa es la oferta total. Ah, pero el nitrógeno es muy inestable. Es muy inestable el nitrógeno. Y para comprenderlo, tenemos que ver esto. Es muy inestable. El nitrato y el amonio se van a perder con toda facilidad. Esto lo vamos a ampliar en un momento para comprender qué está sucediendo cuando seleccionemos la vía del fertilizante. Pero saber que el nitrógeno se va a ir. Cualquier nitrógeno inorgánico que llegue al suelo es para irse. Si nadie se lo come pronto, está expuesto a perderse. Ese es el problema del nitrógeno. Por eso es un arma peligrosa. Si la usamos mal, podemos estar contaminando en todas partes. Ese es el problema del nitrógeno. Los procesos por los cuales se puede ir, y los vamos a seguir abundando más adelante, es desnitrificación, es lixiviación y es volatilización. Ambas formas en que la planta se come el nitrógeno, ambas están expuestas a irse. Bien, regresemos entonces a nuestros datos. Entonces tenemos 157 kilos. Irremediablemente se va a perder. Y esos son los factores que les había comentado, que les iba a explicar. El que sale de la materia orgánica se pierde menos. Aquí aceptamos el 20% de pérdidas. Pero el del nitrógeno inorgánico se pierde más. Aceptamos que solamente se va a aprovechar el 40%. Es decir, se va a perder el 60% aquí y el 20% acá. ¿Por qué es más eficiente el nitrógeno de la materia orgánica que el nitrógeno inorgánico? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué es más eficiente? Mientras yo borro esto, y no después, me aparece en otras clases. De estos 114 provenientes de la materia orgánica se va a aprovechar el 80%. Aceptamos un 20% de pérdidas. ¿Cómo? Las vamos a abundar más a ratito. En cambio, del nitrógeno inorgánico, solamente se va a aprovechar el 40%. Aceptamos un 60% de pérdidas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Creen ustedes? ¿Será allí por la materia orgánica, profe? Pues que le ayuda, como digamos, como a retenerlo o almacenarlo, no sé cómo sería. Tiene que ver con algo similar a eso, pero no es exactamente eso. Vamos a solicitar la participación para pasar lista de Diana Flores. ¿Usted es Diana Flores? ¿Usted quién es? Bueno, usted. Sería porque la materia orgánica tiene iones positivos. Iones positivos. Ajá. O se relaciona ahí con los microorganismos que hay en la materia orgánica. Manda más o menos. Ya, ahí va, ahí va. ¿Usted quién es? ¿Apellido?
Yerisbet, profe. Herrera Aguilar, Yerisbet. Ujú. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Alexis. Alexis, ¿no está Alexis? Alexis, manifiéstate, ¿estás ahí nada más para pasarte lista? Aquí estoy, profe. Buen día. ¿Por qué crees que sea Buenos días, profe. más eficiente este 114 que sale de la materia orgánica que estos 45.2 que sale del nitrógeno inorgánico? Que se manifiesta precisamente en los números. Ajá, pues podría ser, por ejemplo, por lo mismo de que la materia orgánica, no sé si específicamente el humus o algunas sustancias húmicas tengan ¿cómo se llama? Sean cationes y ya por lo tanto traigan el nitrógeno, que sería un anión, de forma que lo retenga más. En comparación con el suelo, que el suelo también tiene carga negativa y pues no va a traer tanto el nitrógeno y se puede perder más. No, entonces más o menos estoy entendiendo. No, no es eso, miren. El Profe. nitrógeno, mande usted, ¿de parte de quién? Saúl Apellido. Saqueros. Ujú. ¿Qué dices tú, Saúl? ¿No sería de que el nitrógeno de síntesis química se puede volatilizar más fácilmente? No. No, pero aquí no hay de síntesis química. Aquí los dos son del suelo. Aquí, ¿quién te dijo que había de síntesis química? Todavía no hemos fertilizado. Apenas estamos viendo la necesidad de si se requiere fertilizar. No, estamos viendo el nitrógeno que sale de la materia orgánica y el nitrógeno que ya estaba en el suelo. Los dos son naturales. En el análisis de suelo, los dos son naturales. Esos dos. No, no es por ahí tampoco. No, la razón es la siguiente, miren ustedes. El nitrógeno que sale de la materia orgánica es más eficiente, quiere decir que llega más a la planta. Porque es un nitrógeno que está siendo fraccionado. Es un nitrógeno que está saliendo día con día. Si el día de hoy, por ejemplo, acá en Texcoco hace frío, los microorganismos van a bajar su ritmo de mineralización. Vamos a decir, hoy salió nada más medio kilogramo de nitrógeno por hectárea. Fue lo que mineralizaron el día de hoy. El día de mañana, si sale el sol, se incrementa la temperatura y sigue la humedad en el suelo, van a salir 2 kilogramos de nitrógeno por hectárea. La planta hambrienta salió 1 kilo. ¿Quién quiere todo y se lo acaban rápido? ¿A qué hora se va a perder? Dime tú. Mañana sale medio kilo, con mayor razón se lo comen rápido. ¿A qué hora se va a perder? En cambio, este 45.2 es el que estaba al momento de muestrear estos suelos. Ya estaba ahí. Y si después de ese muestreo sobrevienen las lluvias y todo ello, del que hay aquí amonio y nitrato, el nitrato rápidamente se va a perder. Es muy inestable. Por lo tanto, el que alcanza a llegar de este que habíamos analizado, el que alcanza a llegar hasta el momento en que la planta se lo comienza a comer, va a tardar tiempo. Y solamente va a llegar el 40%. En promedio, obviamente que en ocasiones llega más, en ocasiones llega menos, pero tenemos ese buen dato. Este llega el 80% a la raíz de la planta y este llega al 40%. Porque este ya está sujeto a pérdidas desde antes de sembrar. Y este está transformándose día con día. Si a ustedes le dan de comer día con día en su charola, recordando el comedor,
día con día, 3 veces al día, comparado con darles de comer en su charola para toda la semana, les sirven la comida para toda la semana ya hecha. ¿Cuál tendrá la mayor eficiencia para alimentarlos de los dos? ¿El que les dan día con día y 3 veces al día, o el que les dan las 3 comidas por los 7 días, 21 comidas el lunes por la mañana en una charola? ¿Cuál es de mayor eficiencia para el caso de ustedes? El que está fraccionado, obviamente. Pues, sí. Igual para la planta, el que está fraccionado, día con día, los microorganismos todos los días se levantan a trabajar. En función de las condiciones ambientales, hay humedad, hay temperatura, pues a trabajarle. Trabajan, sacan nitrógeno aprovechable de la materia orgánica y las raíces la están esperando, se lo comen casi todo y entonces por eso la eficiencia es alta. En cambio, este estaba desde antes de que sembráramos y alcanzó a llegar a la planta apenas un 40%. Hagan la suma ponderada ahora sí, 114 por el 80% que llega a la raíz y el 45.2 por el 40% que llega a la raíz y nos da 109 kilogramos de nitrógeno que con toda seguridad llegará a la planta. De los 157, habíamos dicho que la suma de todos de estos dos, de los 157 que hay en el suelo o que puede haber en el suelo, en el ciclo de crecimiento del cultivo de maíz, 109 con toda probabilidad llegarán a las raíces para que sean absorbidos. Ese es, por eso le decimos oferta total efectiva. Preguntas sobre esto. Preguntas. Entonces ya tenemos dos datos. Tenemos dos datos. La demanda, 234. Oferta efectiva es lo que necesita comer el cultivo. Y lo que se va a comer, ya le quitamos todo lo que se va a perder, 109. ¿Cuál es el déficit? Faltan 124.7 kilos de nitrógeno por hectárea. Eso es lo que hace falta. Por eso es que el nutrimento nitrógeno es el más importante en la agricultura nacional, porque casi nunca alcanza. Aquí hemos calificado la materia orgánica 3.5. ¿Cómo la calificaríamos? ¿Alguien trae por casualidad las hojas? ¿Cómo se califica la materia orgánica del suelo de Cozautlán de Carvajal, Veracruz? El 3.5 de materia orgánica. ¿Cómo lo calificamos? Rico. Exactamente. Consecuentemente deberíamos tener alto nitrógeno. Pues ni esas cantidades altas de nitrógeno alcanzan para alimentar un cultivo de maíz de 12 toneladas por hectárea. Es decir, esos altos rendimientos no estaban antes en la naturaleza. Esa cantidad tan grande de necesidades de nitrógeno por unidad de tiempo tan pequeña no estaban antes. Por eso falla el nitrógeno. Entonces, 124 kilogramos faltan. ¿Cómo se lo vamos a dar? Seleccionen ustedes. Como prefieran. Yo lo escribí en ese orden. Vayamos desglosándolo en ese orden. Y hagamos combinaciones en el transcurso. ¿Qué les parece? Bien, comenzando con fertilizantes químicos. Entonces tenemos 3 fuentes. Ustedes seleccionen con base en estas características que he anotado. ¿Qué tienen a su favor los fertilizantes químicos? Una alta concentración, lo que les permite un fácil manejo. Pero si los manejan mal, tienen un impacto ambiental negativo. ¿Qué tienen los biofertilizantes? Un bajo costo, un fácil manejo, mucho más fácil que los fertilizantes. Pero la respuesta es incierta y limitada. Y no vamos a ponerle mejor. La respuesta es limitada e incierta.
¿Cómo hacemos para que en el caso del maíz un Azospirillum más Azotobacter más algunas cianobacterias más algunos bacillus, cómo decirles, necesito que fijes 124 kilogramos de nitrógeno por hectárea? ¿Cómo hacerle? ¿No podemos? A eso me refiero con respuesta incierta. Ellos trabajarán a su ritmo con base en las condiciones que le dimos y con base en la cepa, en la raza que hemos conseguido de Azospirillum y Azotobacter. Por eso es que debemos de cuidar muy bien a dónde la vamos a comprar, la cepa. Cada empresa tiene cepas diferentes. Y ustedes saben que dentro de una comunidad de individuos hay algunos que trabajan más que otros. En todas, desde las comunidades humanas hasta las comunidades microbianas. Por eso es que hay que seleccionar una cepa fuerte, una cepa que trabaje día y noche, no duermen ellos, no tienen días festivos, no tienen días festivos ni duermen, no tienen sábados y domingos, no hacen paros, solamente se dedican a trabajar, pero unas trabajan más que otras. Así es que hay que buscar y encontrar la buena cepa de Azospirillum, Azotobacter, cianobacterias o algunos bacillus para que trabajen. O nos vamos por la vía de los abonos orgánicos. Ya nos dimos unos topes por los costos. Ya la fabricación de compostas, más que una actividad ecológica, se ha convertido en un negocio. Están muy caros las toneladas de composta. Entonces no nos permite entrar. Sobre todo si estamos con maíz. Su precio no nos permite entrar tan fácilmente. A menos de que nosotros la elaboremos en la casa y para eso se requiere que el agricultor coopere. Nos diga, sí, yo la hago, aquí tengo residuos y la voy a hacer. Pero le vamos a decir, requerimos que hagas para tu hectárea 15 toneladas. Para el año siguiente, podrás. Para una hectárea, pues, unas 15 toneladas por hectárea. Ese es el problema, que sería difícil. Y la composta que resulte, quién sabe si sea buena en nitrógeno. Y si la compramos, tendría un alto costo. Bien. Primera vía, la de los fertilizantes químicos. Para que no tengamos ese impacto ambiental negativo, para que el agricultor que invierta tenga ganancias, hay que seleccionar la fuente correcta, la dosis correcta que estamos calculando, el momento oportuno y el lugar adecuado para manejar los fertilizantes. ¿Qué les parece? Esto es lo que necesitamos hacer para alguien que se comprometa con los fertilizantes químicos y que el agricultor esté animado a seguirlos utilizando. Para eso entonces empleamos la ecuación que estaba originalmente. Demanda del cultivo menos la oferta del suelo que ya la tenemos entre la eficiencia de los fertilizantes. Y ahora comentemos sobre la eficiencia de los fertilizantes. Y aquí es donde vamos a seguir aún especificando los procesos de pérdida. Trabajamos con el siguiente concepto de eficiencia. ¿Cuánto nitrógeno del fertilizante aplicado al suelo llegará a la planta? ¿Qué porcentaje? De cada 100 que apliquemos al suelo, una parte se va a perder por lixiviación si hay mucha lluvia y el terreno drena. Y claro que drena. En el trópico, de donde se forman los ríos, de todo lo que drena de los terrenos. Y se llevará nuestro nitrógeno. Si no drena, como quiera, está saturado el suelo. Se va a desnitrificar nuestro nitrógeno.
Y si no llueve, llueve poco, se puede volatilizar nuestro nitrógeno. O sea, no tenemos salvación. No tenemos salvación. Lo único que podemos hacer mediante el manejo del fertilizante nitrogenado, esto que dice aquí, momento correcto y lugar correcto, disminuir los procesos de pérdida, que son estos. El amonio se puede perder como amoníaco. El nitrato se puede perder como óxidos de nitrógeno o mismo nitrato por lixiviación. 3 procesos de pérdida del nitrógeno del suelo. Del abono, eso es aparte, también se pierde por volatilización. Aquí hay otro apartado amarillito que sucede cuando le damos paja al suelo. Llega la paja al suelo y los microorganismos la revisan, como les decía yo, se reúnen en asamblea y comienzan a repartirla para ver qué te toca, qué pedazo. Entonces llegan las bacterias y dicen, yo la voy a transformar hasta todos sus constituyentes, hasta nitratos y amonio, el nitrógeno. Hasta formas aprovechables de todos los nutrimentos. Llegan los hongos y bacterias y le dicen, yo lo voy a llevar a materia orgánica. Pero ambos grupos, bacterias o hongos y actinomicetos, requieren construir su cuerpo, que tiene proteínas. Y la paja no las lleva. Entonces roban el nitrógeno del suelo para construir sus proteínas. ¿Qué pasó? Una pregunta. Yo, profe, una pregunta. ¿De parte de quién? Castro. ¿Castro? Castro Martín. Ricardo. Adelante, Ricardo. Las pérdidas estas que está presentando ahorita, para el caso del nitrógeno, van a ser en la misma cantidad si son de nitrógeno de un fertilizante químico comparada con el nitrógeno de los abonos orgánicos. Influye mucho para, sobre todo la de volatilización, influye mucho de dónde viene y dónde coloques el fertilizante y qué tipo de fertilizante. El amonio que viene del otro proceso que habíamos acá terminado, este amonio está en el interior del suelo donde están los microorganismos trabajando. Ya en el interior se pierde menos. En cambio, el amonio que se forma a partir de la urea y lo colocas en la superficie del suelo, la urea, entonces se incrementa de forma considerable. Entonces puede perderse el fertilizante en mayor proporción, puede acentuarse las pérdidas del fertilizante en mayor proporción que del que se deriva de la materia orgánica del suelo. Por muchas razones. Una de ellas es que de la materia orgánica del suelo está en el interior del mismo. Y si llegamos y colocamos aquí la urea encima, se va a perder cantidades considerables de amoníaco. Por otro lado, el amonio que se está formando de la materia orgánica es poquito diariamente. Y cuando colocamos urea o sulfato de amonio es una cantidad enorme. Y entonces no haya para dónde irse, se va para las arcillas, a la incapacidad de intercambio catiónico y materia orgánica, que era lo que me querían decir hace un rato, cuando se va la materia orgánica por ser catión al intercambio catiónico. Pero gran parte queda expuesto para ser volatilizado, sobre todo en suelos alcalinos. Entonces, a la pregunta, ¿se puede perder más del fertilizante que de la materia orgánica? Ese es un hecho. Por lo que dice aquí, miren. Volatilización. Con estos vamos a terminar con los procesos de pérdida. Volatilización. Si dejas la urea, esa la debí haber puesto en rojo y grandota, en la superficie de un suelo alcalino,
se te puede perder hasta el 40% en 7 días. Anótalo por ahí, porque es común que emplees urea, es común que lo dejas en la superficie, y si aparte de esto es alcalina su suelo, en 7 días se puede perder hasta el 40% en forma de amoníaco. Es totalmente inestable. Es una reacción química espontánea. Amonio más alcalinidad genera amoníaco. Y el amoníaco es gas, es lo que quiere decir la flechita. Es un gas. Y si ese gas se forma en la superficie del suelo, se nos va. Y entre más días dure esa urea en la superficie del suelo, se puede ir más, y se han medido como 40% de pérdidas, y en 7 días de haber sido adicionado el fertilizante nitrogenado. Por otro lado, nitratos, ya sean los nitratos de los fertilizantes, finalmente todo termina en nitratos. Pero cuando hay mucha agua, en cambio acá cuando haya mucha agua, pues era favorable para que se disolviera el fertilizante y todo lo que quedaba en la superficie del suelo penetrar al interior del mismo, y ya se protegería este amoníaco. En el interior del suelo se protege el amoníaco. En la superficie no hay quien lo proteja. Pero el nitrato no. En el interior del suelo húmedo, en punto de saturación, se va como gas. En punto de drenaje, se va como lixiviado. Y si sumamos las dos, se puede perder más de la mitad de nuestros nitratos de esa manera, y llueve mucho, y el terreno drena mucho o se satura mucho. Si no está muy bien, con una buena estructuración para que no se sature, sino que vuelva a capacidad de campo rápidamente para disminuir cuando menos esto. No disminuimos esto. Ante esta situación tan grave del fertilizante nitrogenado, ¿qué tenemos? Esto. 2 palabras. Fraccionar y tapar el fertilizante nitrogenado nos permite tener eficiencias aceptables. Y el fraccionamiento más eficaz es la fertigación. Es decir, estarle aplicando al cultivo con la gota que cae de la cintilla el nitrógeno que va a necesitar ese día. ¿A qué hora se pierde? Volvemos al símil de la materia orgánica. De la materia orgánica sale algo similar a lo que se va a comer ese día, entonces ¿a qué hora se pierde? Del fertirriego sale lo que ese día se va a comer, entonces tampoco se pierde. Y si además hacemos ese aporte conforme lo va necesitando, conforme la curva de extracción nutrimental, tendremos eficiencias máximas que llegarían como al 80-85%, y aquí eficiencias aceptables como 60%. Y están eficiencias diferentes con el fertirriego y cuando se aplican al suelo. Aquí con el fertirriego casi el 80% y cuando se aplica al suelo 50%, pero lo que vamos a hacer nosotros es esto. Un buen manejo del fertilizante nitrogenado que implica fraccionar y tapar nos llevaría a unas eficiencias del 60%. Y si tenemos un fertirriego ya sumamente estudiado y montado, podemos andar en el 90%. Sumamente estudiado y montado, ¿eso qué quiere decir? No, montado sobre la curva de extracción nutrimental. La curva de extracción nutrimental las tenemos para muchos cultivos. Déjame ver si la tengo por aquí. En este caso tenemos las curvas de absorción para los cultivos.
en qué etapa colocar cuánto nitrógeno. Si tenemos una dosis, aquí tenemos, para las 12 toneladas andaría aquí intermedio entre estas dos, y aquí vemos cómo va incrementando su demanda conforme la planta va creciendo. Y aquí tenemos las Bs, la B1, B2, B3, B4, B5, B6, para ir entonces aplicando el fertilizante nitrogenado, ya no por etapas, porque como estamos regando, ya no es necesario ni tampoco tapar. Fraccionar y tapar es el fertirriego al mismo tiempo en su máxima expresión. Fraccionar y tapar. Fracciona, como su nombre lo indica, con cada vez que regamos, fertilizamos. Y tapamos porque ya va líquido y se introduce al suelo. Entonces, fraccionar y tapar es lo máximo en el fertirriego. Pero ¿quién tiene fertirriego en el maíz, pues, hombre? ¿Quién lo tiene? Bien, muchachos. Entonces, tenemos que esto lo podemos hacer con este tipo de curvas. Para maíz ya la tenemos bien hecha. Esta es la más reciente que ha salido para maíz. La que vimos con el genotipo en las primeras 3 clases del capítulo del genotipo. Pero ¿quién tiene fertirriego? Pues casi nadie. Entonces, cuando menos 3 fracciones. Y estas las estudiamos la próxima clase. Ahora sí, déjenme anotar dónde me quedo, porque tenía yo una confusión de dónde me había quedado. ¿Preguntas mientras yo lo anoto?